Welcome to Francis Collins School. Me equivoqué de Zoom. A ver, déjenme ver bien. Tercero. Números 4. Bueno, hoy día nos toca lo que es tabla periódica, ¿verdad? No hemos hecho todavía tabla periódica, ¿verdad? No, Ya está, muy bien, gracias. eso lo hicimos el primer día. Digo. La primera semana que yo les dejé, ¿verdad? Tabla periódica y todo eso. ¿A eso te refieres? Ajá. Miss, Ya. esto. Miss, eso. Eso mero. Eso es una tabla periódica. Pero necesitamos saber antecedentes de la tabla periódica. Así que hoy día vamos a hacer una clase introductoria, se podría decir, a lo que es historia de la química. ¿Sí? Para ver quiénes dijeron qué hacer, cómo lo iban a ordenar y ahora quién es el responsable de que ustedes aprender 118 elementos. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer hoy día. Hoy día prácticamente es simplemente una clase teórica. Sí, y la tarea es el 81 y 82 de su libro, y los que no tengan, pues yo ya envié. Oh, Entonces ponemos tabla periódica. No se olviden que este tema es después de lo que les voy a mandar la carátula de que ustedes tienen que hacer como cuarta unidad y ¿cómo era? Valor del mes y no recuerdo, pero ya se los voy a mandar, lo prometo. Ya. Ahora, sigamos. Hace mucho tiempo, en la antigüedad, existía gente que estudiaba, que decía, no se conformaba con lo que, ahorita solo les estoy explicando, no tienen que escribir ni nada, solo me tienen que prestar atención. En la antigüedad existía gente que no se conformaba con lo que los otros decían, que existía que quería saber el porqué de las cosas. Y así es como comienza la ciencia. El porqué, haciéndose una pregunta, es como comienza el método científico, ¿verdad? Y así puedes descubrir diferentes cosas. Pues bien, en la antigüedad había gente que se hacía muchas preguntas. ¿Por qué sale el sol? ¿Por qué nos hace frío? ¿Cómo estamos hechos? Infinidad de cosas. Muy bien. A estas personas se les denominaron alquimistas. O sea, los estudiantes o los estudiosos de la alquimia. ¿Y qué era la alquimia? La alquimia es lo que hoy en día nosotros denominamos química. Muy bien. Pues la alquimia en ese entonces, estoy hablando un poco antes de la época medieval, ¿qué pasa? Que no era bien visto. Pensaban que eran brujos, que hacían hechicería. ¿Por qué? Muy bien, porque bueno, supongamos, yo soy un alquimista y, descubrí el fósforo rojo, porque sí, hay el fósforo amarillo y el fósforo rojo. El fósforo con más 3. Patrick. El fósforo con más 3 es amarillo, con más 5 es rojo. Muy bien, pero el fósforo que nosotros utilizamos, aunque no crean, es amarillo. Pero es mentira, cuando yo voy a mi cocina y agarro un fósforo, la cabecita es roja, ¿sí? Porque tiene excipientes que hace que pueda, combustionar rápido. ¿Qué es combustionar? Prenderse fuego, ¿ya? Pero existe el fósforo rojo. Y el fósforo rojo, con tan solo presencia de calor, ni siquiera una chispa, porque el amarillo solo necesita una chispa y se enciende. Mientras que el rojo necesita calor y oxígeno, o sea, cualquier lugar, y se incendia muy rápido. Entonces antes los alquimistas decían, descubrí fósforo rojo y es mucho
mucho mejor y combustiona más rápido. Miren, y lo tiraba al fuego y explotaba. Todos decían, oh, por Dios, es obra del diablo, es un brujo, porque usualmente las personas, los seres humanos, cuando no comprendemos algo, le tenemos miedo. ¿Cómo así? Si viniera ahora un extraterrestre, ¿ustedes qué harían? ¿Irían a verlo o le tendrían miedo y la mayoría se escondería? Me escondería. Ya está, Luciana se escondería. Y la verdad Yo que no, sí, la mayoría se escondería. Sí te esconderías, Edu. La mayoría se escondería. ¿Por qué? Porque es nuestro principio básico de supervivencia. Escondernos o tener resguardo ante algo que no conocemos. Eso es nuestro principio de supervivencia. Y entonces, como no lo conocemos, le tenemos miedo. Y al tenerle miedo, queremos destruirlo, porque no lo comprendemos. ¿Qué es lo que pasa, no? Que usualmente hay algunos que dicen que sí han venido extraterrestres a la Tierra y la CIA los ha capturado y están en el área 51, ¿no? El área 51, y ahí los hacen autopsias y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque intentan conocerlo. Y no solo intentan conocerlo, intentan cómo destruirlo. Bueno, existe esas teorías, no se sabe si son verdades o no. Entonces, algo así eran con los alquimistas. Los acusaban de brujos. Al acusarlos de brujos, los quemaban. Es donde comienza a salir la época de la Santa Inquisición. La Santa Inquisición era un grupo católico hecho por cardenales y obispos específicos en la fe. Eran especialistas en la fe y se supone que ellos podían distinguir de un brujo de una persona normal, pero era muy gracioso, ¿no? Porque agarraban y decían, bueno, si eres brujo, te voy a amarrar de los pies y manos a una roca y te voy a lanzar al río. Si te ahogas, es que no eras un brujo. Pero si no te ahogas, es que sí eres un brujo. Entonces, cuando se morían, decía pues la Santa Inquisición, bueno, sí era un brujo, pero Dios lo perdonó. Entonces, se arrepintió en último momento y su alma fue salvada. Entonces, así, muchos alquimistas fueron perdiéndose, ¿sí? Mucha información que teníamos hace muchísimo tiempo fue perdiéndose. Entonces, fue la época oscura de las ciencias, ya que no solo se perdía el conocimiento que estaba en el alquimista, sino que cuando capturaban a un brujo, no solo lo agarraban y se lo llevaban, sino lo agarraban, se lo llevaban y quemaban su casa. Y quemaban todo lo que tenía dentro, que eran sus libros de alquimia. Y sus libros de alquimia tenía registro de todo lo que iba estudiando. Entonces, con el paso de los años, la alquimia, algunos textos que sobrevivieron, dio paso al estudio de hoy en día, porque solo tenemos 3 ciencias fundamentales. Pero no, existen muchas carreras, sí, claro, pero hoy en día tenemos solo 3 ciencias fundamentales. Hola, Alejandro, ya te pongo así, no te preocupes. Ya está. Entonces, las ciencias fundamentales son matemáticas, física y química. Matemática, estudio de los números. La física, estudio de los fenómenos. Y química, estudio de las ciencias naturales. La química nos da paso a absolutamente todo, como todo mismo. La química inventó medicina. También inventó biología. También inventó astronomía. Inventó lo que es geología, paleontología. La mayoría de las carreras que hoy en día conocemos fue inventada a base de estudios hechos en alquimia, que posteriormente, como ya les expliqué, se denomina la química. Muy bien, con el pasar de los años, fueron descubriendo diferentes elementos. Elementos como el carbono, el oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, fósforo, arsénico, bismuto, germanio, infinidad. Tenemos 118 a la actualidad. Muy bien, pero de esos 118 elementos,
tenemos que se descomponen en dos. La tabla periódica. Y comenzamos, se podría decir, con el tema. La tabla periódica comprende 118 elementos, de los cuales 90 son naturales. Y por ende, 28 son artificiales. ¿Se acuerdan que les dije al principio, en la primera clase, como me dijeron ustedes, que a partir del 2015 hasta el 2018 se descubrieron cerca de 6 elementos nuevos? 5 elementos nuevos por ahí. Sí, me acuerdo porque estaba atenta a lo que usted decía. Muy bien, niños. Ya está. Entonces, esos elementos que fueron descubiertos son los artificiales. ¿Y cómo se hacen los artificiales? Se hacen bajo experiencias muy extremas. O sea, ¿qué hago? Por ejemplo, agarro uranio, que es radioactivo, agarro oxígeno, que no es radioactivo, los voy a juntar con una presión extrema de más de 1000 pascales. Ustedes ya saben que la presión se mide en pascales. De más de 1000 pascales. ¿Y qué nos va a salir? Nos va a salir el oganesón. Y el oganesón es un elemento radioactivo. La mayoría de elementos que se están creando en laboratorio son elementos radioactivos, ya que se utilizan para ello otros elementos naturales que son radioactivos, como el radio, por ejemplo. Muy bien. Pero de estos 118 elementos, hasta hace poco, como les dije que fueron descubriéndose otros, existían, diferentes elementos, ¿verdad? Así que comenzamos con la historia. En 1814 apareció el científico que es químico, Berzelius. Y él dijo, para esa época ya existían cerca de 74 elementos químicos, o sea, 74 elementos que encontraron de forma natural. Para ese entonces, Berzelius nos dice, tengo 74 elementos, que no sé cómo ubicarlos, no sé cómo ordenarlos. No los voy a poner simplemente así porque sí, porque los elementos son descubiertos no así año con año y seguidito como ha sido ahora los que son artificiales, no. Un año se encontraba el oxígeno, al otro año el hidrógeno, al otro año el helio, al otro año así, o sea, ibas de un lado a otro, así encontrando, como si fueran estrellas, y que estás contando estrellas a la vez. Entonces, Berzelius propone clasificarlos en dos grupos. En los metales y no metales. Berzelius dijo, como son tantos, los clasificaré en metales y no metales. Al menos he hecho dos grupos. Poco tiempo después, en 1817, aparece otro químico denominado Dobereiner. Y Dobereiner nos va a decir, le va a decir a Berzelius, es muy grande tu clasificación, o sea, tu clasificación es muy ambigua. O sea, solo tengo no metales y no metales,
igual son grupos grandes. Yo quiero clasificarlos en grupos más pequeños. Ah, ya, muy bien, dice. Los voy a clasificar en triadas. Dobereiner crea las triadas. Pero, Miss, ¿qué son las triadas? Tres hadas, conjunto. Un conjunto de 3 elementos. Ah, ya. Dobereiner crea conjuntos de 3 elementos. Triadas acá. Conjuntos de 3 elementos. Pero no es que Dobereiner agarra y dice, bueno, yo voy a juntar los 3 que yo quiera y luego los 3 que yo quiera. ¿Por qué no? Yo les he dicho, y siempre les he dicho, que para todo hay reglas. Así que Dobereiner también se puso las reglas. ¿Qué reglas? Ah, ya. Voy a agarrar 3 elementos consecutivos, se podría decir. Era litio, sodio y potasio. Voy a agarrar 3 elementos, de los cuales su número atómico 3 y 19, su número atómico de los extremos, se puedan sumar entre sí y dividir, o sea, una semisuma. 3 más 19 entre 2. ¿Cuánto es 3 más 19? 22. Entre 2, 11. Ah, ya. La regla es que la semisuma de los números atómicos de los elementos de los costados nos den el número atómico del elemento central. Y sí, es verdad. Entonces, Dobereiner comienza a hacer esa clasificación. Crea las triadas haciendo eso. Lo voy a poner acá para tener espacio para escribir. 3 más 19 entre 2. Y Dobereiner va a comenzar a hacer muchas triadas. Imagínense, 72 elementos, 78 creo. Hacer tantas triadas, van a salir más de 20 grupos. Entonces también, o sea, sí lo clasificó bien, pero fue muy específico. Él ya se pasó de la raya. Tiempo después, aparece en 1862 un químico alemán, lo siento, un químico francés denominado es difícil su nombre. Chancortois. Y él nos dice que no quiere juntarlo en triadas porque es muy grande, igual, los grupos. Así que va a utilizar algo así como un caracol. Para algunos, para otros, lo llaman un ordenamiento helicoidal. ¿Y qué es helicoidal? Que va del centro y va hacia alrededor. Por eso es que algunos lo dicen caracol, si lo ves tú desde arriba. Pero si lo ves tú de costado, vas a ver algo así. Entonces es denominado caracol. Caracol o helicoidal. ¿Y qué es lo que hace? Ah, ya. Él va a comenzar con sus números atómicos también, pero va a comenzar en orden. ¿Qué quiere decir? Hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, algo así. Si lo vemos desde arriba, si lo vemos desde abajo, desde
desde el costado es igual, hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, y así. Entonces dice, lo voy a hacer aquí, la cuestión es que van a ser dos filas infinitas y lo voy a ordenar así, porque cualquiera podía venir y cualquiera podía ordenarlo de la forma que quiera. Si ustedes van y dicen, yo quiero hacer con los elementos la forma de un conejito, pues ustedes si quieren la hacen, pero tienen que tener fundamentos, ¿entienden? Hasta ahorita todos tienen fundamentos. Pero esta, la de Chan Porter, es un poco complicada. Así que en 1864. Miss, la de Boreiner está más fácil. De Dobereiner, sí, se podría decir, pero ¿cuántos grupos tenemos en la tabla periódica? 16. Mientras que la de Dobereiner, con 118 elementos, imagínense cuántos grupos iban a salir. Lo podemos hacer así. Pero es un poco complicado aprenderse tantos grupos con diferentes propiedades cada uno. Así que bueno, aparece luego Newland. Pero él va a copiar algo que hizo Dobereiner. ¿Copia las triadas? Sí, copia más o menos su clasificación, pero él crea algo más grande. Crea las octavas, que es un grupo o conjunto de 8 elementos. Grupo de 8 elementos. Mí es como la que tenemos ahora. No, él va a agarrar y lo va a hacer horizontalmente. Nosotros tenemos grupos verticales. Él va a crear grupos horizontales desde el 1 hasta el 8. Pero no solo tenemos 8 elementos, exacto, tenemos 118. Entonces, ¿qué haríamos con el 9? Ya, el 9 lo volvemos a poner acá. 9, y así. 16, y así. Repetir, 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 repetir. Horizontales, grupos horizontales. Pero ¿saben qué? Sí fue buena su idea, pero él excluyó al hidrógeno. Dijo, bueno, el hidrógeno es 1, no va a valer mucho, así que las triadas van a comenzar desde 2 hacia 9. Y van a seguir de 10 a 17, y así sucesivamente. Tuvo una muy buena idea, pero se podría decir que la arruinó al excluir al hidrógeno. Porque el hidrógeno es un elemento básico y fundamental. Déjenme tomar la respectiva foto y continuamos. Lo siento que se mueva tanto la cámara, pero hace un momento maté la cámara de su profesor, el celular de su profesor, y se enojó y se llevó su celular. Así que estoy trabajando solo con mi celular, tanto como cámara, como para mandar mensajes, como para todo. Y sufro mucho. Ya. Así que, sigamos. Nos quedamos en Newland, que él había hecho las octavas. Pero saben que con el tiempo se dan cuenta de que las octavas de Newland no están tan erradas. Solo hay que modificarlas un poco. Pero como son horizontales, las octavas ya no van a ser octavas,
Pero ahí es donde da paso a los periodos, que ahorita los vamos a explicar. En 1869 aparece Meyer. Meyer, un australiano, científico australiano, en verdad él es físico, ¿ya? Pero algunos físicos se meten también con la química. Como les he dicho, son ciencias fundamentales que se pueden estudiar al unísono. Ya. Meyer nos dice que los elementos químicos aumentan su volumen atómico. ¿Qué es su volumen atómico, Miss? Es su masa, es su medida, por decirlo así. Entonces, aumenta su volumen atómico. Y él dice, los vamos a agrupar, él los agrupa de acuerdo a sus volúmenes. Después de un tiempo se dan cuenta de que los volúmenes, algunos son 0,001 por 10 a la menos 29 volúmenes. Y el siguiente es 0,001 por 10 a la menos 28. Y otro es 0,002 por 10 a la menos 28. Así que imagínense, iba a ser muy, muy, muy difícil poder agruparlos de esa manera. Pero Meyer dijo, bueno, yo voy a intentar. Así que bueno, déjenlo, ¿no? Intentando. En ese mismo año, 1869, aparece Mendeleev. Mendeleev. Pero Mendeleev es ruso. Y los rusos tienen muy buenas ideas. Así que, si es que hasta ahora no les ha sonado el nombre, pues Mendeleev es el padre de la tabla periódica. Exacto. O sea, él creó la tabla periódica, no la actual que estamos usando, pero sí dio las bases necesarias para poder hacer nuestra tabla periódica. Él nos dice que lo va a agrupar según sus pesos, ya no volúmenes, sino según sus pesos atómicos. Peso atómico, también denominado número atómico. ¿Se acuerdan que el número atómico iba creciendo? Les dije yo, cuando dibujo la tabla periódica, acá va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así, ¿verdad? Esos son sus números atómicos. Así que Mendeleev dice, vamos a agruparlos de acuerdo a sus números atómicos. Claro que en ese entonces él no pensó que hidrógeno y helio iban a estar solos, ¿verdad? Él pensó que iba a ser una línea constante. Porque él solo vio sus números atómicos, más no vio ciertas propiedades que necesitaba. Y aún así necesitaba dejar espacios vacíos. ¿Por qué? Porque como les digo, los elementos no es que hoy día descubre el hidrógeno, mañana el helio, pasado y así. No, es hoy día descubre el hidrógeno, mañana descubro el carbono, pasado el manganeso y así. O sea, uno no puede tener control de las propiedades de cada elemento. Entonces, Mendeleev lo agrupa según sus pesos atómicos y según algunas propiedades físicas. Ya un tiempo después, porque la mayoría se quedó contento con lo de Mendeleev, un tiempo después, en 1913, aparece Moseley.
es un físico inglés, que dice, yo voy a agruparlo de cierta forma. Voy a agruparlo viendo sus propiedades atómicas. Además, viendo sus números atómicos. Entonces, Moseley dice casi lo mismo que Mendeleev, ¿no? Voy a agruparlo según número atómico. Casi lo mismo, porque peso es igual a masa, no se olviden. Así que esto es masa atómica y esto es número atómico, que son cosas distintas. Pero más o menos se correlaciona. Moseley dice, voy a agruparlos según su número atómico. Y también según ciertas propiedades. Así que simplemente los voy a enumerar. Y dicen, los enumera, ¿no? ¿Cómo los voy a enumerar? 1, 2, 3, suspensivos, 20, 30, 20, 21, 22, puntos suspensivos. Y así, él comienza a enumerar según su número atómico. Y sí, está muy bien hecho, porque los pesos atómicos, al igual que los volúmenes, fluctúan. Y fluctúan en cosas sencillísimas. O sea, números centesimales, por así decirlo. Después de eso, Moseley se da cuenta de que su idea es muy buena, pero no lo va a agrupar así, sino lo va a volver a reagrupar. Unos años después, Moseley dice, voy a reagrupar teniendo en cuenta a Newlands. No, Newlands. Sí, no. Al de las octavas. ¿Cuál era? Las octavas. Sí, es Newlands, ya me estaba yo. A Newlands y a Mendeleev. Y Moseley es el que crea la tabla periódica actual, teniendo en cuenta eso. Entonces, Moseley ve por pertinente hacer grupos y periodos. Moseley dice, vamos a tener una tabla. Miss, no puedo ver. ¿Qué dicen, Miss, qué? Newlands y Mendeleev. ¿Dónde? ¿Aquí en Moseley? Moseley. Moseley, con Y al final. Entonces dice, vamos a ubicarlos así. Todos los grupos, se podría decir, horizontales, van a ser denominados periodos. Y los periodos son 7. Pero Miss, ahí hay 6. Sí, es que no me alcanzó. Pero son 7. Y todos los verticales van a ser denominados grupos. Y los grupos son 8A y 8B. Y él es el padre de la tabla periódica actual.
Me hice una pregunta. ¿Qué pasó? Al momento de enviarle la tarea y esto, tenemos que enviarle también foto de la cuarta unidad. Yo creo Sí, que sí, que sí, que sí, que sí. sí, Bueno, ya, lo de la cuarta unidad tienen tiempo hasta sí. la próxima semana, ¿ya? Porque todos les van a pedir la cuarta unidad, así que me imagino que van a tener que tener tiempo para dibujar y todo eso, así que a la próxima semana recién les voy a ver lo de la cuarta unidad, ¿sí? Miss, Dime, la tarea del libro es solo marcar o tengo que desarrollar algunas cosas. no, es solo marcar. Ustedes agarran su tablita periódica y comienzan a marcarlo. Y con lo que les he explicado ahorita, sí, eso es Y, lo básico. y en el caso que no tenga el libro, ¿puedo anotarle en el cuaderno nomás la respuesta? En el caso de los que no tienen libro y tienen que hacer la tarea, pues tienen que copiarlo punto por punto. No, mentira, mentira. Los que no tienen libro, lo que sí les voy a pedir, me copian el enunciado de la pregunta y la respuesta. No tienen que copiar las 5 potenciales respuestas ni nada de eso. No, solo el enunciado, o sea, como por ejemplo, 1. El químico que propuso la ley de las octavas fue, ustedes ya saben quién fue, ¿no? Newlands. Entonces le ponen ahí, escriben solo eso y escriben abajo Newlands. En la 2 igualito, ¿no? Escriben lo que es el... Miren, por ejemplo, en la 2 dice, indica la alternativa correcta. Entonces ustedes solo me van a escribir, tengo que averiguar cuál es la correcta. Exacto. Entonces ustedes primero van a averiguar cuál es la correcta y luego lo van a colocar como respuesta. Nada más, ¿sí? Visita. Ya, Miss, gracias. Otra vez más fácil. No, ¿Con Miss, quién me estaba esta es Luciana. hablando? Ya, dime. Miss, ¿y si le mando la carátula normal? Sí, no hay problema. Si tienes tiempo para hacerla, no hay problema, pero tienen tiempo de mandármela hasta la próxima semana. O sea, los que lo manden ahora bien, los que no también. Luciana, me decía. Visita. Escucha. Sí, sí, te escucho. Dime, dime. Ya, Miss, ¿qué le iba a decir? Ah, ya. Solo hasta la página 80 y 81, ¿no? Sí, Ya, gracias. ya. Lo del otro no es necesario, así que vamos a estar ahí con viento de enlaces químicos. Sí, porque a la siguiente ya tenemos que entrar en enlaces. Sí, entonces ahí nos quedamos con lo que es tabla periódica y para poder ya comenzar a la siguiente semana con todo. Chicos, entonces me voy despidiendo hasta la siguiente semana porque ya saben, el jueves no tenemos clases, así que van a tener un fin de semana largo para descansar, para poder recuperar su mano, que no se les caiga de tanto escribir, qué sé yo. ¿Para hacer qué, Edu? Miss. Dime, dame. O sea, el jueves y viernes no van a mandar trabajos para hacer. Oh, sí. Mira, el jueves y viernes que yo sepa no van a haber ni videos ni clases Zoom. Así que ¿En serio? no Edu, creo que nadie mande. Y Nadie nos tampoco dijo van a nada. mandar PDFs o documentos para copiar, ¿verdad? Edu, Solo devocional. Me imagino, exacto, me imagino que tal vez el devocional sí. Me imagino, ¿no? Pero, no, Damaris, estamos en vivo. Era broma. Ya. Entonces, pero lo demás, no hay tareas que yo sepa, no hay nada de esas cosas. Salvo algún profesor que les esté, o sea, por ejemplo, ¿no? Que yo les esté dando tiempo para hacer sus carátulas. Entonces, bueno, aprovecho un jueves y viernes para hacer mis carátulas, ¿no? Entonces, salvo esas cosas, por otro lado, no va a haber nada.
Así que descansen. ¿Quién me está hablando? Está hablando claro. Álvaro, creo. Álvaro, creo. Vaya. Ya, también, Álvaro, no me mandaste la de tu tarea antepasada. Así que, por favor, si no quieren que les haga la tocha aquí en vivo y en directo, manden besos. Uy. Estoy hablando de la de química, ¿Quién? Álvaro, ¿Yo? no la de biología. La de biología sí me gusta. Muy bien. Álvaro. Ya están niños. Álvaro, he dicho, no Edu, he dicho Álvaro. Ya. Allá. Bien, niños. Cuídense. Bye. Nos vemos hasta la próxima semana. Los quiero mucho. Mis, Hasta luego, Miss. Chao. Chao. ¿Va a tomar foto de Chao, eso? Miss. No se nota. Ah, ¿verdad? Tengo que tomar foto de esto, gracias. Tomo foto y la mando.